Hola, ¿qué tal? Una vez más te presentamos Experiencia TV, periodismo de aquí realizado por estudiantes que en breve, estamos muy seguros, serán los grandes profesionales de los medios de comunicación. El primer reportaje de hoy lo firma Alba Merino, del Centro San Isidoro de Sevilla, y nos plantea una paradoja. ¿Pueden tener problemas en los estudios los chicos y chicas que son superdotados intelectuales? José Luis Pons, de la Facultad de Comunicación de Sevilla, nos introduce luego en el mundo de las tecnologías para la educación. Y Eduardo Arenas, también del Centro San Isidoro, nos recuerda la importancia de hacerse donante de médula para salvar la vida de muchos enfermos de leucemia. Comenzamos. Normalmente a la mayoría les gusta muchísimo leer, tienen una velocidad en el procesamiento de la información grande, tienen muchos intereses, suelen hablar muy bien desde bastante pequeños, sin que nadie, digamos, los enseñe incluso a leer, ¿no? Muchos aprenden solos. El esfuerzo que te exige es estar al día y abierto al uso de estas tecnologías, ¿no? Y conocer las herramientas, lo cual exige pues, un esfuerzo de formación permanente, de estar al día. De reconocer que donar médula no es nada complicado, es simplemente ir a un hospital, que te saquen sangre, vuelve a entrar tu sangre, la sangre vuelve a entrar en el cuerpo otra vez y te saca las células madre y a partir de ahí pues puede salir un posible donante, que algún día sale y tienes la suerte de que te llamen, es que puedes salvar una vida. Hola, me llamo Alba Merino y mi reportaje se llama Ser superdotado es malo. Lo he elegido por un tema familiar y sobre todo porque me parece un tema interesante para tratarlo. Yo le hablaba siempre como si fuera una persona mayor, siempre, de siempre. Y él contestaba y tenía, pero bueno, para mí eso no era un referente con respecto a otros niños porque yo los veía todos iguales, ¿no? Eran más o menos, no prestaba atención a una cosa concreta. Lo que pasa es que sí es verdad que con 2 años o por ahí nos preguntó qué era la libertad. De buenas a primeras vemos en el coche, papá, ¿qué es la libertad? Cuando un hombre está en la cárcel, no le dejan salir, pues eso es que está tal. Y cuando un pajarito está en una jaula y sale, pues la libertad. Dice, ah, vale, papá, entonces la libertad es cuando yo voy agarrado de la mano, no tengo libertad, pero cuando tú me sueltas sí tienes libertad. Entonces, claro, nos quedamos así y dijimos, esto es ya raro, ¿no? Aún así no le prestamos demasiada atención. El consejo que le dieron a mi madre fue que a mí nunca me lo dijera. Bueno, y así ha sido hasta que yo tuve 30 y algunos años, ¿de acuerdo? Yo nunca lo supe. Lo que pasa es que sí que notas ciertas diferencias con compañeros, lo que pasa es que no las achacas a nada en concreto, simplemente que tienes otros intereses o tienes facilidad para aprender ciertas cosas, pero nunca sabes muy bien por qué. Luego, de hecho, también conectas con ciertas personas muy intensamente, pero nunca te imaginas que pudiera ser una cosa de este tema, ¿no? Pues yo empecé realmente hace unos 21 años, cuando llegué a Morón de la Frontera, que me llamó la atención un grupo de chicos de tercero de la ESO que visiblemente eran chicos muy capaces, muy inteligentes y sin embargo estaban repitiendo, habían suspendido todas, incluso tenían problemas de comportamiento. Sus características fundamentales pues son que aprenden muchas cosas por sí mismos, normalmente a la mayoría les gusta muchísimo leer, tienen una velocidad en el procesamiento de la información grande, tienen muchos intereses, suelen hablar muy bien desde bastante pequeños, sin que nadie, digamos, los enseñe incluso a leer, ¿no? Muchos aprenden solos. Suelen tener poca tolerancia a la frustración porque suelen ser bastante perfeccionistas, es una de las cosas que hay que trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, en definitiva, a mí me parece apasionante porque sobre todo son diferentes. Me cuesta mucho cuando me frustra hacer las cosas y siempre intento buscar algo que me ayude, que me tranquilice y que me haga tener control sobre mí misma. Yo antes no me controlaba. Y cuando llegué a primero de la ESO, gracias a mi orientadora, aprendí a controlarme a través del dibujo
manualidades, cosas así. Es muy importante detectar e identificar a los niños que son superdotados, porque de hecho cuando no se hace nos perdemos mucho. Nos perdemos mucho y además ellos sufren también bastante porque se sienten incomprendidos. Entonces la sociedad y sobre todo el sistema educativo que tenemos, pues a un niño que no esté identificado no le va a proporcionar precisamente lo que necesita. Bueno, desde la asociación vemos que hay grandes carencias en los centros escolares, en la formación, desde formación inicial en las universidades donde no se da nada, ninguna asignatura ni nada sobre las altas capacidades, y en los centros escolares pues pasa lo mismo, los profesores no tienen nada de formación. Entonces las leyes están muy bien, pero si los profesores se identifica, pero después en el aula no se hace ninguna respuesta educativa o la intervención no es suficiente o no se tiene formación, pues los niños están en clase pero no se le atiende sus necesidades. Entonces eso sí está derivando a bastantes problemas a final de la etapa de primaria y en secundaria, donde ya el fracaso escolar es bastante elevado y el bajo rendimiento también. Estos niños tienen un cerebro diferente, tanto morfológicamente como fisiológicamente. Entonces estos niños, por ejemplo, tienen un engrosamiento mayor, ¿no?, del corte cerebral, que les dura muchos más años que al resto de niños, y eso tiene unas consecuencias en la forma de hacer las cosas. Son niños que a la vez van a tener una forma de aprender multimodal, y eso también repercute en la forma en cómo ellos hacen las cosas. Cuando yo llegué aquí en primero de ESO con la orientadora, yo tenía mucho ego y me creía que era pues, bastante bueno la mayoría de cosas que hacía, pero gracias a lo que estamos haciendo he aprendido a poder escuchar a la gente y saber controlarme un poco más a la hora de hablar y decir cómo soy en algunos aspectos de mi vida. El objetivo del trabajo que se realiza en este centro es realizar programas de enriquecimiento cognitivo, emocional y social que no se realizan en los centros educativos ordinarios, con lo cual son unas medidas, unos programas de enriquecimiento extracurriculares que pretende aportarle a los niños sobre todo esa parte social y de desarrollo de la motivación, de intereses que no se suelen tocar en el aula. El centro, cuando recibe a una familia, que normalmente es la que tiene, digamos, alguna pista, alguna sospecha de que su hijo o su hija puede ser de alta capacidad, suele ser normalmente o porque el niño o la niña destaca en algo especialmente, o tiene una precocidad o tiene una destreza con el aprendizaje rápido, o hay veces que lo que se plantean es un problema. ¿Un problema por qué? Porque nos encontramos con niños desmotivados, que no quieren ir al colegio, que ponen muchas pegas, que dicen que en el colegio no aprenden nada, que aprenden más en su casa. Estos talleres específicos los dan especialistas de muchos ámbitos, desde arqueología, ciencia, botánica, arquitectura, bellas artes, y siempre combinado con el desarrollo cognitivo, actividades diseñadas específicamente para trabajar las diferentes áreas de desarrollo. Después hay programas específicos solo de robótica, donde se combina tanto la programación a través de diferentes lenguajes, como puede ser el Scratch, y después trabajamos con materiales de Lego y otra serie de materiales educativos, como los Gimo, a través de las tablets y los ordenadores. Los niños de altas capacidades no tienen que estar siempre solo con niños de altas capacidades, pero sí es muy importante que tengan un punto de referencia, un grupo de referencia, y ese grupo de referencia sí lo tienen en este centro. Estos niños, lógicamente, si se les da lo que necesitan, la respuesta educativa adecuada, pues lo que tienen es una virtud y lo que van a tener es una vida estupenda. Hola, soy José Luis Pons y espero que os gusten mis reportajes sobre nuevas tecnologías en el aprendizaje. He querido representar en este reportaje cómo ha cambiado la educación durante estas últimas décadas gracias a Internet y las herramientas 2.0.
Yo creo que el auge de todas estas herramientas en la última década se deben a la conjunción de una serie de factores económicos, tecnológicos, de todo tipo. De hecho, las tecnologías no se aplican solo a la educación, las tecnologías están transformando las formas de trabajar, están creando nuevos puestos de trabajo y están también, en la parte negativa, provocando la desaparición de otros puestos de trabajo, ¿no? Lo que era la web normal y tradicional, con la que empezamos muchos de nosotros a trabajar, era una web que se ejecutaba todo en la parte es decir, el desarrollador desarrollaba la página, llegaba al cliente, pero aquí no había feedback, porque los primeros que empezaron a crearse fueron unos formularios pequeñitos en PHP, que alguien te devolvía una opinión y te la remitía a ti y tú leías lo que opinaban sobre los contenidos de tu página, pero se entiende por web 2.0 aquella que se construye a medias entre el que desarrolla y el que lee. Eso es la web 2.0, de alguna manera. A partir de la irrupción de Internet, pues ahora se utilizan todas las tecnologías integradas en una plataforma educativa, que en el caso de la UNED se llama la plataforma ALF, que tiene pues una multitud de herramientas al servicio del aprendizaje y de la comunicación. Las herramientas que han surgido estos 2 últimos años han sido el poner a la disposición del alumno lo que son las pizarras digitales, por ejemplo, el poder que el profesor que pueda grabar una clase con anterioridad y cuando llega a lo que es la sesión ya esa clase está grabada, con lo cual el alumno puede acceder a ese material con anterioridad, y el de cara al profesor explicar también es mucho más ameno. Hay unos foros en todas las asignaturas que ayudan mucho porque tú entras en tu foro de tu plataforma en Sevilla, pero también hay foros de otras ciudades de toda España y puedes servirte de toda la documentación que pongan en los otros foros de las otras ciudades. Hay profesores que pueden utilizar un formulario para saber determinado detalle de la asignatura o preguntar determinada cuestión, pero donde las nuevas tecnologías sirvan para que el profesor relabore contenido en función del feedback que va recibiendo por parte de los clientes, cliente entendiendo alumno, usuario, eso no lo utiliza nadie realmente. La mayor dificultad quizá para los docentes, sobre todo para los docentes inmigrantes digitales, como diría Mark Presky, ¿no? Que creo que fue el autor que distinguió entre nativos y a inmigrantes digitales, pues para los inmigrantes digitales y el profesorado, la mayoría del profesorado pertenecen a generaciones de inmigrantes digitales, el esfuerzo que te exige es estar al día y abierto al uso de estas tecnologías, ¿no? Y conocer las herramientas, lo cual exige pues, un esfuerzo de formación permanente, de estar al día. ¿Por qué? Porque el potencial que tenemos hoy en día en cuanto a recursos compartidos, en cuanto a utilización de programas online, es inmenso. Entonces, a no ser que tú trabajes a diario con ese material, siempre te quedas un poco desfasado. Entonces, yo creo que sería muy interesante que los docentes tuviéramos acceso a todas estas herramientas y no un curso de forma puntual, sino que una vez al año, por ejemplo, se hiciera una revisión de todos los medios nuevos que se han incorporado y de todos los programas. Nunca vamos a estar lo suficientemente actualizados, a no ser que te lleves todo el día en un ordenador, que por desgracia los docentes no pueden porque tienen que hacer muchas más tareas, no solo estar delante del ordenador. Pero es cierto que hemos avanzado mucho, que han avanzado mucho y que si ellos mismos no avanzan son los que se quedan obsoletos, o sea que hoy en día en la docencia o te actualizas o mueres. El aprendizaje, o sea, las tecnologías están impactando en toda la sociedad. Y el aprendizaje, el conocimiento, las universidades pues no están al margen de ese impacto, ¿no? Las nuevas tecnologías, por ejemplo Internet, cambió el panorama en el que los alumnos concebían la elaboración de los trabajos. Los trabajos eran copias realmente del contenido de Internet y entonces tuvimos que, se ha tenido que implementar, recientemente se ha comprado un software que evalúa el contenido de los trabajos de los alumnos para evitar la piratería, ¿no? De forma online, la verdad es que al no tener que venir a clase diariamente, pues podemos ejercer mejor del tiempo que tenemos libre para estudiar. También es cierto que la plataforma de la UNED
en la cual participamos todos, está muy bien estructurada, tiene muchos recursos y podemos utilizarlos para poder organizar mejor nuestros estudios. El beneficio no se podría reducir a uno, pero yo creo que uno de los beneficios posibles que tiene estas nuevas tecnologías sería el acceso a esos contenidos independientemente de tener que asistir o no poder asistir a lo que sería una sesión presencial. También es muy importante la comunicación que se establece entre el profesor y el alumno, porque ya no se limita a un horario de clase, sino se amplía. El alumno puede comunicarse con el profesor en otras horas y puede comunicarse con otros compañeros. Respecto a las herramientas nuevas que puedan existir, que no se estén utilizando, yo creo que básicamente las que existen se utilizan. Yo creo que el futuro pasará por un perfeccionamiento de estas herramientas, ¿no? En mi experiencia creo que habría que hacer una profunda reflexión desde la universidad sobre las herramientas que queremos enseñar a nuestros alumnos y realmente dominarlas primero desde el ámbito docente para luego aplicarlo al discente. Entonces, creo que sí, que hay que hacer una reflexión que más bien es una reflexión de rol de la universidad en la vida de los alumnos. Es decir, porque hemos desertado de esa labor de enjuiciar críticamente las cosas, porque me da igual que sea internet como que sea un libro en papel egipcio del siglo III, da igual. Hay que enseñar al alumno a discernir y a enjuiciar críticamente lo que lee, lo que ve y a lo que se enfrenta. Y creo que esa faceta la universidad la ha abandonado. Hola, soy Eduardo Arenas, mi reportaje es Dona médula, dona vida y he elegido este reportaje por el simple hecho de que quiero fomentar la donación médula ósea. Todo comenzó cuando yo llegué una tarde del colegio, de un entrenamiento, y bueno, pues me notaron el cuello un poco hinchado y fuimos a urgencias a ver qué es lo que podía ser. Y a medida que fueron viendo, pues me hicieron haciendo pruebas hasta que llegamos al oncólogo y me dijo que me tenía que operar. Después de esa operación, pues nos dijeron que tenía un linfoma de Hodgkin. Lo primero que se me pasó es ¿qué es esto? Porque era la primera vez y no tenía ni idea, ni de que existía la quimioterapia, ¿no? Bueno, mi pensamiento sobre cómo me iba a enfrentar, pues paciencia y aguantar lo que toca. Y siempre pensando que si hay gente que va a estar peor que tú, seguramente. La médula ósea no deja de ser una parte de un órgano del individuo, un órgano que se puede donar sin que uno tenga que fallecer. La donación es muy sencilla y es muy eficaz como terapia de soporte para las personas. Desde que tuve la enfermedad siempre, escuché A mí me gusta la Semana Santa, ¿no? Y escuché un Cristo que es el del silencio y desde ese año soy hermano del silencio y lo llevo dentro. Hay muchas anécdotas. Con mis amigos fueron varias. Yo me acuerdo que jugando al fútbol, pues lo primero que me decían, Manuel, quítate el gorro y déjalo en la esquina. Con nosotros no hay ningún problema.
y con mi padre, bueno, pues hay una promesa, de ahí el pelo tan largo de ahora, que cuando me estaba quitando el pelo en el cuarto de baño me prometió que él nunca más iba a coger una maquinilla para pelarme, que tenía que ir a la peluquería, si yo quería. La donación de médula ósea normalmente, de manera, digamos, más frecuente, se puede realizar de una manera parecida como se hace una extracción de sangre. Es decir, al donante se le hace previamente un tratamiento cortito que se llama de estimulación para las células progenitoras. Esas células progenitoras salen a sangre y se recogen en una extracción sanguínea, como se saca sangre habitualmente, y después se realiza lo que se llama una aféresis. Bueno, vamos a ver, la historia viene cuando él estaba enfermo en el hospital, él se desesperaba en el tiempo que le quedaba y tal, y nosotros le ponemos como ejemplo siempre la maratón de sable. Yo he tenido la suerte de correr 4 veces sable y le decíamos, Manuel, esto es sable, no tienes que pensar lo que queda, sino lo que llevas. Pararte, mirar para atrás y decir, bueno, llevo tanto, me queda tanto, pero nunca mirar hacia adelante, siempre el presente, ¿no? La maratón que yo corrí con Manuel fue la carrera de mi vida, porque corrí una carrera que me lo ha dado todo, y aparte correrla con tu hijo y después de haber superado la enfermedad, pues, ¿qué más puede pedirle, no? Que no habrá meta que supere eso. Bueno, pues el proceso de la enfermedad fue como esta carrera y por eso decidí hacerla, y también pues para ayudar a las personas que están pasando por ese momento. La carrera fue en Marruecos, la maratón de sable, de 250 kilómetros, y se divide en 6 etapas, la cual una de ellas es la más larga, que suele ser de 90 kilómetros. Los colegios es la base de todo, es la base de la educación y es el principio de todo. Entonces, ya que las otras generaciones no hemos sabido lo que era una donación de médula, yo desgraciadamente me enteré porque me tocó. Tampoco no hay que culpar a nadie porque no done, simplemente que no hay información. Ni hay buena información en los medios de comunicación, ni hay buena información en los colegios. Entonces, partiendo de la base de los colegios, creo que explicando desde pequeño que nosotros en Humaniza Team hacemos quedadas en los colegios y explicamos en qué se trata una donación. Sería fundamental. Igual que la educación vial, pues la educación en este tema de cosas, ¿no? Es muy importante los colegios. Iría a clases de jóvenes y les explicaría en qué consiste la donación de médula y por qué hay que donar médula, y explicarles que puede salvar vida en vida, ¿no? que es lo más difícil que se puede conseguir. Bueno, nosotros queremos volver en el 18, en el Maratón de Sable 2018, y dar a conocer a través del proyecto de Manuel en Sable, que se le llama, pues dar a conocer que donar médula no es nada complicado, es simplemente ir a un hospital, que te saquen sangre, vuelve a entrar la sangre vuelve a entrar en el cuerpo otra vez y te saca las células madre, y a partir de ahí pues puede salir un posible donante, que algún día sale y tienes la suerte de que te llamen, es que puedes salvar una vida. Bueno, pues se acabó por hoy. Consulta las bases de nuestra próxima edición en la dirección que aparece en pantalla. Seguro que tienes muchas cosas que contarnos y, por supuesto, esperamos tu televoto para el reportaje que más te haya gustado hoy. Bye, bye.